Yo siempre he sabido que el parkour iba a ser mi forma de vida desde que lo conocí. Hola, buenas, soy Sifer y tengo 6 tatuajes. El primer tatuaje que me hice fue el de mi grupo, WAT, que es las personas con las que me he desarrollado en el parkour. Primero lo hicimos 3, un día que estábamos por Madrid, improvisado y de locura, por el primer estudio que pasamos de tatuajes, dijimos, oye, ya es momento de tatuarse esto. Y luego a partir de ahí se fueron añadiendo otros, o sea, los demás del grupo que en ese día pues o se echaron un poco atrás o tal, luego sí que se fueron enganchando y al final lo tienen todos. Luego el siguiente tatuaje que me hice fue el de Tarzán. Creo que es la primera película que vi en el cine. Y como que desde el primer día que la vi yo me sentí muy identificado con el personaje. Y creo que eso me despertó un poquito la vena de hacer parkour y por eso hoy en día estoy saltando. Yo empecé a saltar con 10 años, entonces es algo que tengo siempre ahí. La película de Tarzán me conmovió y me gustó mucho, me vi muy reflejado en ella y por eso lo quiero llevar en el brazo. El siguiente tatuaje fue este de aquí. Este me lo hice en China, en un evento que fui allí de parkour también. Hicieron una competición y demás, pero bueno, yo no compito en parkour porque no lo veo como muy apropiado, porque al final el parkour es no competitivo, es como más para uno mismo. Y yo hice mi show, mis cosas, y pasamos por una tienda y todos mis tatuajes son muy improvisados al final y pues me cayó uno y dije, venga, pues me tatúo algo que tenga mucha relación con Asia, con Japón en este caso, que es el sakura, la flor del cerezo. La cosa es que este tatu me lo hice, creo que era 8 horas de coger el avión y claro, en la tienda me dijeron eso 4 horas y tardamos 7 y rápidamente tuve que coger el taxi al hotel, coger la maleta súper rápido, el aeropuerto fue un poco jaleo, pero bueno, volví a España bien y con el tatuaje, así que genial. Me gusta que cada tatuaje sea de su padre y de su madre. Igual que en el parkour hay muchos estilos, muchas categorías y demás, pero a mí es que me gusta la versatilidad y no me gusta como encasillarme en nada en concreto. Prefiero no meterme en esos temas de estilos de tatus y hacerme los tatus que me apetecen. Yo empecé a hacer vídeos en redes cuando tenía 10 años, de hecho. O sea, apenas estaba empezando a entrenar y ya estaba enfocándolo de esa manera porque sabía que eso tenía que verlo la gente. Y creo que era porque yo sabía que era algo positivo en el fondo, porque sé que todo el que empieza a practicar de alguna manera empieza a encontrarse mejor, empieza a hacerse fuerte, a conocerse muy bien y a estar más feliz y a como esparcir esa buena vibra que genera. Todo lo que muestro, todo lo que intento mostrar en internet es: entrena, esfuérzate, estate bien con la gente, buen rollo y verás que te va bastante mejor de lo que te puede ir si es que tienes problemas, si es que te cuesta porque tu personalidad igual está muy débil en ese momento, porque estás apagadito, porque no te encuentras a gusto contigo mismo, lo que sea. Entonces, siempre lo pienso y digo, bien, qué suerte que me haya caído a mí esa responsabilidad, que es grande, pero estoy contento con lo que hago, entonces como que eso también a mí me llena. El siguiente tatuaje es este de aquí y este salió porque me habló un chico por Instagram y me dijo, oye, ¿te apetece que te haga un tatu? Es porque te sigo y tal y me hace más ilusión que otra cosa. Y decidí hacerme este en el que pone familia, que le dije, quiero un trazo muy fino que no se llegue a leer, porque tampoco me gusta el ir ahí con la familia, plan tan visible. Y luego lo de atrás es un 7 y tiene un poco rollo así árabe, porque me mola mucho también esa cultura. No tiene más. Mi familia, el 7, porque tengo 4 hermanos, somos 5 hermanos. Y mis padres, pues somos 7 en total. Estaba haciendo una novela con mi madre es escritora. No es que hable de mí directamente, pero sí que hay mucha pincelada en la novela de mí. Y luego en octubre de este año saldrá la segunda novela, que también va enfocada. Y esta ya sí que tiene, o sea, esta ya sí que se llama Sifer y sí que habla más de mí, de mi perfil. El siguiente tatuaje es este de aquí, la película El Rey León, y significa recuerda quién eres. Esto es porque al final
Yo en un momento de mi vida me fui de casa, ya empecé a trabajar mucho por mi cuenta, empezó a llegar todo muy rápido, que si empezó a crecer YouTube, que si tal, y es muy complicado de gestionar saber de dónde vienes, digamos, porque de repente empiezas a conocer mucha gente nueva y la gente que ya conocías como que queda en un segundo plano, y eso no está bien. O sea, sí está bien siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo. Entonces, el mensaje que significa esto es que por mucho que te vayas, que te vaya bien, que subas, que tal, nunca te olvides de dónde vienes y quién eres, porque al final eso es lo que te ha hecho llegar ahí. Como olvides eso, estás acabado. Eso es lo que significa y me gusta bastante. La verdad es que nunca pienso en el futuro. O sea, pienso en que si hago bien ahora, me irá bien luego. Entonces ya está. Yo estoy haciendo bien ahora. Todo el rato bien, bien, bien. Hacer, trabajar y moverse y poco más. Hay que moverse todo el rato. Hacer cosas por los demás, por ti y mantener el equilibrio. Eso es lo complicado, ¿eh? Eso es lo complicado. ¿A qué le tengo miedo? Yo tengo miedos racionales, obviamente, como todo el mundo. Pero es verdad que los miedos psicológicos, al final, como en el parkour me he superado tantas veces ese miedo psicológico, que es lo que es, porque parece que es un miedo tal, pero realmente cuando te conoces, cuando empiezas a entrenar y descubres lo que puedes hacer y lo que no, realmente ese miedo desaparece. No era miedo como tal, era, pues eso, era incertidumbre, qué va a pasar, no lo sé, y eso te lo vas quitando, entonces eso lo puedes aplicar luego a la vida en general, y eso es lo que suele pasar con el miedo. Al entrenar parkour, eso se te va un poquito. Este es el último y es el desmonetizado de YouTube. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, mi grupo, cuando empezamos con el canal de YouTube, yo el primer mes conseguí ya los 100.000 seguidores, todo iba para arriba, muchísimas visitas, tal, fue súper bien el canal, pero todos los vídeos estaban en amarillo, desmonetizados. O sea, yo seguía haciendo mi trabajo, seguía aportando tal, pero no cobraba nada. Yo no hago las cosas por dinero, y es lo que significa este tatuaje. Yo hago las cosas porque me salen de dentro. Hay que trabajar y hay que ganarse el pan, pero todo el tema pasional, digamos, todo lo que hagas por pasión, olvídate del dinero, porque entonces te va a condicionar y te va a limitar. El que se quiera hacer su primer tatu, yo le aconsejo que se tatúe algo troncal en su vida y que sepa que de principio a fin eso va a estar siempre ahí, pero tiene que ser sincero consigo mismo y tiene que saber que eso es real. No un, bueno, sí, yo creo que esto me va bien conmigo, con mi tal, porque luego viene el arrepentimiento muchas veces después. Yo por eso, los tatus con los que he empezado quizás no son los más currados o no tiene la mayor técnica o demás, pero sé que es algo de lo que nunca me arrepentiría, porque al final el de Watt significa parkour para mí, este significa mi infancia y lo que yo conocí, este significa los viajes, la cultura, este significa familia, este significa recuerda quién eres y este significa que el dinero pues no es lo importante. Son valores que yo considero importantes para toda la vida y por eso no me arrepentiré nunca de eso. Pues nada, chavales, espero que hayáis entendido un poquito más de quién soy, de mis tatuajes, de lo que significan y mucho cuidadito de hacer el primer tatuaje, sobre todo, no la liéis.